Muy buenos días, queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo. Vamos a celebrar la Eucaristía de este miércoles 14 de octubre del 2020, semana número 28 del tiempo ordinario. Vamos a darle nombre y rostro a nuestra celebración, pidiendo por la salud de Amparo Ortiz Nieve, Carmen Delgado, por el Papa Francisco, por los sacerdotes y diáconos, gracias, por Tere Matos, por bebé Matías Jomuel Castro González. Pedimos también por el eterno descanso de José M. Meléndez en su primer mes de difunto de su Pascua, por mi amigo José Raúl Gómez, eterno descanso, por una novena de misa, vamos para la séptima misa de esta novena de Ramón Rivera de Jesús, también por el eterno descanso de William González, Evelyn Dons, Ernesto Rodríguez, Pablo Víctor Díaz, Jaime Meléndez Aponte y Ramón Rodríguez Domínguez, hermano del padre Feliciano. Ayer en la misa él mencionaba que tiene un hermano muy grave y murió en esta noche. Así que pedimos por el eterno descanso del hermano del padre Feliciano, que es ahora el capellán, director espiritual de este movimiento. Por el eterno descanso de Ramón Rodríguez Domínguez. También por las intenciones, por los matrimonios, por los pacientes del cáncer y el COVID, por los confinados. Como saben muchos, este sábado será ordenado a las 10 de la mañana en la catedral el diácono transitorio Jonathan Pérez Villegas, que se ordenará presbítero, lo ordenará el obispo nuestro. Lo ponemos en oración y también nos ponemos en oración a dos jóvenes nuestros, muy queridos seminaristas, Jean y Reinaldo, que al final del mes serán ordenados diácono transitorio. Y comenzamos la celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Hermanos, la iglesia celebra miércoles, el ombliguito de la semana, esta Eucaristía para dar gracias por lo que ya hemos vivido y pedir fortalezas para seguir viviendo como cristianos en el día a día, en el camino, en el paso a paso, llegando de domingo a domingo a esa gran Pascua que estamos celebrando dominicalmente. Hoy la iglesia nos invita a dar frutos buenos, los frutos del Espíritu. No siempre damos esos frutos y por eso la primera parte de la misa, en el rito de entrada, pedimos perdón. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Terminamos la primera parte de la misa, rito de entrada. Con esta oración ponemos las manos juntas y en silencio cada uno pida lo que quiera. Padre, pero yo te puse unas peticiones. No, son intenciones que han colocado algunos. Ahora eres tú en silencio, pide lo que tú quieras. Oremos. Dios Todopoderoso, que tu gracia siempre nos preceda y acompañe y nos ayude en la práctica constante de las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tengan la bondad de sentarse, nos vamos a la mesa de la palabra. Las lecturas son las correspondientes a este miércoles ciclopar de la semana 28ª, número 28 del tiempo ordinario. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre. La lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras, las orgías y otras cosas semejantes. Respecto a ellas les advierto, como ya lo hice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu son el amor, la alegría, la paz,
la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas. Y los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo junto con sus pasiones y malos deseos. Si tenemos la vida del Espíritu, actuemos conforme a ese mismo Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso quien confía en el Señor, todos. Dichoso quien confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso quien confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso quien confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso quien confía en el Señor. Nos ponemos de pie. Aleluya, aleluya, mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos hasta la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debían practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares en honor en las sinagogas y que le hagan reverencias en las plazas. Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros. Entonces Jesús le respondió: ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Palabra del Señor. Tenga la bondad de sentarse. Mis queridos hermanos, estamos en la mesa de la palabra. Estamos viendo una de las 13 cartas de San Pablo. Esta es la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas está destinada a hombres y mujeres que vivían al sur de Galacia. ¿Y dónde queda eso? En Asia Menor. ¿Y dónde queda eso? Bueno, ya el problema que tenemos es de geografía, buscar tu mapa ya. ¿Y quiénes eran esta gente? Eran gente que venían de las 12 tribus que habían desaparecido en el año 722 a.C. Estaban dispersos. Eran parte del pueblo de Israel, pero ya hacían siglos que habían sido desterrados, tratados como perros, como mujeres adúlteras, y no tenían marido. Y San Pablo le va a predicar de un nuevo marido. Ya la deuda se pagó con la sangre del esposo. Ahora tengo buenas noticias a ustedes, paganos, que vienen del mundo de Israel, pero que hacen siglos que no contaban para nada. Dios ha hecho un pacto de amor con ustedes. Regresen. Ese es el mensaje de Carta a los Gálatas. La Carta a los Gálatas es una carta extraordinaria en donde San Pablo explica cómo la salvación obrada por Cristo abre una nueva oportunidad a esa mujer adúltera, a esa mujer divorciada, a aquellos que habían sido precisamente desterrados del pacto porque se habían abandonado y habían dejado la casa de Judá solo. Eso es del Antiguo Testamento. Esa gente existían como extranjeros, eran los paganos. Se les llamaba samaritanos, se les llamaba todo lo que ustedes quieran. Y ahora están en el Asia Menor recibiendo un nuevo mensaje. Ustedes saben que fueron parte del pueblo y ya no lo son. Porque solamente la mujer que se divorciaba del marido, si el marido se moría, entonces podía casarse. Pues ahora resulta que Dios Padre mandó al esposo para que muriera por usted. Y ahora te rescata para que vuelvas a ser esposa, para que vuelvas a ser pueblo. Es un mensaje extraordinario a los paganos que Pablo está dando. En esta carta se ve muchas enseñanzas extraordinarias. La más importante es romper con las cosas de la tradición que no eran buenas y mantener aquellas que eran buenas. Y Padre, ¿cómo saber eso? Pues estamos en la iglesia. En el Antiguo Testamento los judíos tenían 600 y pico de mandamientos.
Obviamente habían unos muy importantes y otros que eran de higiene, lavarse los codos, lavarse las manos, lavar los vasos. Padre, pero eso tiene que ver con higiene, te lo dije yo que tiene que ver con higiene. Pero para ellos elevaban la higiene a una condición de pureza espiritual. Si ahora usted no se lava las manos, un puerco, ya usted lo sabe. Pero no por eso está condenado, pero para los judíos no. Si usted no se lava las manos antes de comer, usted era un impuro y usted es un pecador y se va para el infierno. Y dice que tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, pues esas son las cosas. Y los judíos tenían un montón de tradiciones. Obviamente habían unas muy buenas y habían otras que no servían ya. Y cuando viene Cristo y la iglesia de Cristo, San Pablo viene a decirle a aquellos judíos, miren, y a los que eran católicos porque querían seguir con las prácticas, dejen las cosas que ya no se tienen que mantener. Primero, ya lo vimos hace tiempo, la circuncisión, ya eso no tiene, la circuncisión ya no hay que hacerla, porque Jesucristo dijo en Mateo 28, me voy, y vayan por el mundo, y prediquen y enseñen todo lo que yo les he dicho, y bauticen en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Con eso termina Mateo 28. ¿No le dijo circuncídense? Entonces la circuncisión es una de las cosas que se quedó. El sábado, ya no es el sábado, ahora es el domingo, se quedó. El diezmo se quitó, lamentablemente. Ahora estamos vendiendo bacalaitos y alcapuje a la iglesia católica porque se acabó el diezmo. Pero eso era del Antiguo Testamento, se acabó. Y entonces hay unas prácticas que son del Antiguo Testamento, pero hay gente que querían mantenerse en esas prácticas, creyendo que cumpliendo con esas prácticas iban a llegar a ser salvos. Y San Pablo dice, usted que no se va, no están meando fuera de la dita, ustedes no se van a salvar por practicar esas cosas. Se salvan porque Cristo murió por ustedes. Y está la iglesia de Cristo que los abraza. No estés confiando en tus prácticas, confía en Cristo. No confíes en tu obra, confía en la obra realizada por Cristo en la cruz por ti. Entonces, este es el mensaje de esta lectura. Hoy, continuando la lectura de los que vinieron a misa ayer, terminaba diciendo, porque para los cristianos no vale nada estar o no estar circuncidado, eso es de antiguo ya. Lo único que vale es la fe que actúa a través de la caridad. ¡Wow! San Pablo ayer le dijo a los Gálatas, olvídense de esas prácticas. Lo único que importa es la fe que se traduce en la caridad. ¿Y para qué yo gesto? ¿Y para qué yo vengo a la misa? ¿Y para qué yo participo del sacramento? Para que te mantengas calentito, transformando tu fe en obras de caridad. ¡Wow! Y continúa la lectura de hoy. Hoy miércoles. Dice, hay obras que son del Espíritu y hay obras que no son del Espíritu. Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre. ¿Y cuáles son? ¡Pam, pam, pam, pam! Lujuria, impureza, libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, la rencilla, las divisiones, la discordia, las envidias, la borrachera, la orgía y otras cosas semejantes, etc. Esas son las cosas que vienen de nuestro desorden. El otro día yo le decía a una persona que quiero mucho, todo depende de la persona, no del instrumento. Si un músico coge una guitarra, ¿qué va a pasar? Va a sacar música. Pero si es un asesino y coge la guitarra, ¿qué va a hacer? Te va a matar con la guitarra, te da por el casco la cabeza, o el brazo de la guitarra te lo mete en el cuello, te mató. ¿Y la guitarra es buena o mala? No, ella es indiferente. El uso que se le dé expresa lo que hay en el corazón o del músico o del asesino. En los años 70 y 80 se hablaba de la caja del diablo, que era la televisión. Y lo mismo se puede hablar ahora de las redes. Pues sepa usted que la televisión y las redes son instrumentos. Si lo coge un músico, va a sacar música. Si lo coge un asesino, va a asesinar. El desorden no está en las redes ni en la televisión, está dentro de nosotros. Y de eso habla San Pablo. Del desorden egoísta de nosotros surgen todas estas cosas. Sin embargo, ya sobre eso les advertí, dice San Pablo, que los que hacen esas cosas no conseguirán el reino de Dios. En cambio, y ahora vamos a los frutos del Espíritu. Una cosa son los dones del Espíritu y otra cosa son los frutos del Espíritu. En cambio, estoy en Gálatas capítulo 5, 18 al 25.
En cambio, los frutos del Espíritu son el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. ¡Wow! El dominio de sí mismo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué dominio tenía en la cruz Jesucristo? Ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas. Los frutos del Espíritu. Y los que son de Jesucristo ya han crucificado en su egoísmo junto con sus pasiones y malos deseos. Si tenemos la vida del Espíritu, miren hermano, una cosa es la vida del alma y otra cosa es la vida del Espíritu. De verdad hay que dos vidas hay. Sí. Cuando usted nació, usted tenía cuerpo y alma, pero no tenía el Espíritu. El Espíritu le viene por una gracia de Dios, es la presencia de Dios en nuestra vida. Son tres partes las que componen al ser humano. No es una dualidad, es una trialidad. Tres realidades. Primera de Tesalonicenses 5:23. Que Dios consagre todo su ser. Cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo y alma me lo dio mi papá y mi mamá. El Espíritu me lo dio Dios en el bautismo. Y la gente que no está bautizada, ya Dios les está dando las gracias para que su presencia esté también en ellos. Pero son tres constitutivos. Cuerpo, este que está aquí. Alma, es un principio de vida, pero está el alma también vegetal y el alma animal. El alma en sí mismo tiene vida, pero es una vida caduca, es una vida que termina, es una pervivencia del alma, pero no te lleva a la resurrección. La vida del Espíritu es lo que te va a resucitar. Romanos 8:11, el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo resucitará sus cuerpos mortales. No es el alma que resucita tu cuerpo, el Espíritu hace que tu alma y tu cuerpo resuciten. El Espíritu es el constitutivo de lo trascendente, dice el catecismo, extraordinario. Y San Pablo, sabiendo eso, dice, si tenemos la vida del Espíritu, actuemos conforme a ese mismo Espíritu. Por eso cada misa venimos a pedir perdón porque no siempre estamos a la altura del Espíritu que se nos ha dado. Todos tenemos el Espíritu Santo desde el bautismo. Estamos actuando como hombres que tienen desorden egoísta de Adán y Eva o hombres y mujeres que están viviendo conforme al Espíritu de Dios. Son dos cosas distintas, y de eso trató esta lectura. Léetela si no la entendiste, quizás no te la expliqué bien. Gálatas 5, 18 al 25. Una cosa es lo que proviene del egoísmo y el desorden en ti, asesino con guitarra, y otro es el que viene del Espíritu, músico con guitarra. Extraordinario. El Salmo responsorial, dichoso quien confía en el Señor. Vamos a decirlo. Dichoso quien confía en el Señor. Confiar en el Señor es creer que Él es más grande que yo. Que incluso lo que yo no entiendo o lo que no puedo procesar, lo que es un misterio para mí, en vista de lo que Él me está diciendo, lo voy a hacer. Como San Pedro, hemos pescado toda la noche y no pescamos ni una sardina, pero como tú lo dices, lo voy a hacer. Esa es la confianza que me mueve. Extraordinario. Y serás como un árbol plantado al borde del río, que por mucha calor que haya, no importa, la raíz está conectada a la fuente, se acabó. No te mueve ni María. Y no estoy hablando de la misma María, la tormenta de María, el huracán María, no lo mueve. No lo mueve la sequía. ¿Por qué? Porque está conectado a la gracia. El evangelio que la iglesia nos regala es precisamente la continuación del evangelio de ayer. Bendito, ayer un fariseo que cumplía con la ley, era practicante, era militante en practicar toda la ley, pues invitó a Jesucristo a la casa a comer, cosa que es bueno porque eso no es común. Este fariseo era bueno, pero bendito hizo una cosa mala. ¿Cuál fue? Cuando vio que Jesucristo no se lavaba las manos o no hacía ciertas cosas que hacen los judíos, se puso a pensar, Este no sabe nada de los judíos, este no practica, este no es devoto. O sea, hizo una cosa buena, invitó a Jesucristo a la casa, pero se puso a evaluarlo, se le fue el burro a la tala cuando empezó a hacer juicios de Jesús. Y Jesucristo lo cachó, bendito, me dio pena porque Jesucristo como que lo trató con fuerza. ¡Ay de ustedes hipócritas! ¿Cómo son ustedes los fariseos? Le encanta aparentar, qué lindos son, qué devotos son. Y por dentro son como sepulcros, podridos. Por fuera limpiecitos y por dentro podridos. ¡Ay de ustedes! Y entonces continúa esta lamentación de Jesucristo por los fariseos. ¡Ay de ustedes fariseos porque pagan diezmo por la hierbabuena, la ruda y todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y el amor de Dios. Se olvidan de la justicia y el amor.
Una cosa tendrían que practicar sin olvidar la otra. ¿Qué significa? Sigue pagando el diezmo, sigue haciendo las prácticas que estás haciendo, pero no te olvides de la justicia y el amor de Dios. Una vez yo recuerdo a un amigo mío, Padre Miguel Merced, me contaba que en su parroquia una señora un miércoles de ceniza le dijo: Padre, yo he descubierto, ¿verdad?, que lo importante no es ponerse ceniza ni no comer carne los viernes, sino practicar la caridad. Y el padre le dijo: una cosa tendría que practicar sin olvidar la otra, las dos cosas. Sigue poniéndote ceniza y sigue practicando que los viernes no comas carne, pero la caridad sigue practicando, las dos cosas, no quite. Jesucristo dijo: tendrían que seguir pagando el diezmo por la hierbabuena y por el anís y por las especies, sin olvidar la justicia y el amor. Hay de ustedes porque ocupan los lugares de honor en las sinagogas y hacen reverencias en las plazas. Les gusta que les aplaudan. Cuando yo voy a las capillas y me cogen el parking y yo soy el sacerdote, me dan ganas de meterle un cantazo al cajo para que sepan que llegó el padre, que no me cojan el parking. Ajayete, irme para dejarlo sin misa. Ay, cómo nos gustan los primeros puestos. Y te cogieron el banquito donde te sientas, la silla donde te sientes, ya te enchismaste. Y no vuelves. Y te sientas en el mismo sitio para ver la televisión y tienes que... Ay, cómo te gustan los puestos. Y te tiene que estar reconociendo en todo lo que hace. Ay, fariseo. Ay de ustedes porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales la gente pasa y ni se dan cuenta que pisaron sus cadáveres. No están dando vida, tienen tan poca vida que nadie se da cuenta que usted está entejado allí. Como semilla que se proyecta para el futuro, para la resurrección. No, la gente le pasa como basura, por encima de basura. A usted no lo ven como buena semilla, lo ven como basura en el suelo. Porque no has dado huella de vida. En ti todo es muerte. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y entonces uno dijo: maestro, pero hablando así de los fariseos, que son bien cumplidores, también nos estás echando polvo a nosotros los catequistas. Y yo, ¡ay de ustedes, catequistas! Maestros de la ley, que abruman a la gente con cargas pesadas y no cumplen, no moviendo un dedo. Entonces se metió con los que practican la ley a rajatabla y con los que la enseñan. Son lecturas para preguntarnos si somos hipócritas o no. Ya yo les comentaba a ustedes que una de las primeras cosas que me preguntaba cuando me ordenaron sacerdote hace 21 años era si yo era hipócrita, y descubrí que no era hipócrita porque yo creo lo que estoy predicando. Lo que sucede es que no he alcanzado la gracia para predicar a la altura y para vivir lo que yo estoy predicando. Pero no es porque no crea, sería hipócrita si no creyera. Pero ya tendría que ir reflexionando: sí, pero si no he alcanzado eso, ya sé que no es porque no lo crea, lo creo, te felicito. Pero estás poniendo los medios para que puedas alcanzarlo. Una cosa es que yo no crea lo que predico, y lo predico, entonces soy hipócrita. Bravo, ya lo entendí. Pues yo creo lo que estoy predicando. Fantástico. Ahora, una pregunta más profunda es: oye, ¿y no lo estás alcanzando porque de verdad es parte de la vida alcanzarlo poco a poco y genera paciencia? ¿O es porque eres chongo y no estás poniendo los medios para alcanzar lo que Dios quiere darte? La preguntita ya es más preocupante. Vamos a pedirle al Señor, en todo caso, que nos ayude a dar frutos en el Espíritu de bondad y amor en este día miércoles de esta semana número 28 del tiempo ordinario, este 14 de septiembre de 2020. Que podamos dar frutos de amor porque tenemos a Jesús y a su Espíritu. Que Dios les bendiga. Nos ponemos de pie y ahora pedimos por el Papa Francisco, por nuestros obispos, muy especialmente el obispo Eusebio, por nuestros presbíteros, muy especialmente por nuestro director espiritual, Padre Feliciano, que llora la muerte de su hermano. Pidamos al Señor muy especialmente por todos nuestros diáconos y concretamente por el diácono transitorio Jonathan, que el sábado, si Dios quiere, por la imposición de manos de nuestro obispo, se ordenará presbítero para nuestra diócesis. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre Celestial, te pedimos por todas las iglesias del mundo entero, para que fiel a la doctrina, a la fe, a los sacramentos y al Papa, podamos manifestar la unidad de la Iglesia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por todos los gobernantes del mundo, en tiempos de elecciones para este hemisferio, legisladores, senadores, alcaldes, presidentes de las naciones, gobernantes, para que busquen siempre el bien común. Roguemos al Señor.
te rogamos, óyenos. Te pedimos, Señor, de manera muy especial por todos los que se han encomendado, por los enfermos, por nuestros difuntos. Pedimos de manera también muy especial por aquellos que están ahora en los hospitales o en las citas médicas, por los que están conectados virtualmente cogiendo clase en este momento. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Pidamos por todos los pacientes de cáncer. Pedimos por todos los amigos y amigas que confían en nuestra oración, por mi amigo René Mulero y por toda mi familia, los enfermos. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. De la mesa de la palabra nos vamos a la mesa de la Eucaristía. La tercera parte de la misa es la mesa de la Eucaristía. Primera parte, rito de entrada. Segunda parte, mesa de la palabra. Y ahora, mesa de la Eucaristía o liturgia de la Eucaristía. Vamos a ofrecer y hacer lo que hizo Jesucristo, porque Él fue el que nos metió en esto, que dijo, hagan esto en conmemoración mía, y nosotros los católicos somos bien obedientes. Traemos pan sin levadura, como lo hizo Moisés en el 1250, y en el año 33 Jesucristo, recordando lo que había hecho Moisés, pan sin levadura. Y coge un poco de vino y un poco de agua. El agua unida al vino en este cáliz nos recuerda de nuestra participación en la vida divina de aquel que tomó nuestra condición humana. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Humilde y penitente, acoge, Señor, nuestra súplica que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lávame, Señor, de todos mis pecados. Purifícame de todos mis delitos. Amén. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, de cada semana, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las oraciones de tus fieles junto con estas ofrendas. Haz que este sacrificio celebrado con amor nos lleve a la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amados y amadas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su casto esposo San José, el beato Charlie, San Juan 23 y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Póngase la mano en el corazón, ya que no nos vamos a dar la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar, dice el Señor. Amén. Rezo con ustedes y por ustedes la comunión espiritual. Oh Señor mío, creo realmente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi ser. No pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si tuviese recibido mi abrazo todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. En la semana pasada, en la semana número 27, 27ª semana, al final de la oración post-comunión, esta oración que vamos a hacer decía que nos convirtiéramos en aquello que habíamos recibido, que era la Eucaristía. Este domingo y en esta semana estamos repitiendo esta oración tan bella que van a escuchar ahora. Padre, humildemente te pedimos que así como nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas partícipes de su naturaleza divina. ¡Wow! Nos hagas partícipes de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La iglesia no pide casi nada para finalizar la misa. Que seamos como dioses. Y ahora, queridos hermanos, vamos a encomendar el día a la Virgen María en la vocación de la Virgen del Carmen, patrona del movimiento Juan 23. Y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Nuestras condolencias a nuestro querido Padre Feliciano por la muerte de su hermano ayer. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La celebración ha terminado, pero la vida cristiana
continúa. Podemos ir en paz.